Mi nombre es José Miguel López Molina Niñirola y soy doctorando de la Universidad de Murcia. He presentado una ponencia a este congreso titulada Metafísica en los catálogos antiguos de las obras de Aristóteles. El nombre de metafísica, como título meramente editorial de los libros postreros a los físicos, acuñado por Andrónico de Rodas en la edición, primera no, como veremos, la edición del siglo I a.C., ha sido uno de los endoxas más difundidos y repetidos de las últimas décadas. El proyecto de la ciencia buscada habría adquirido el nombre de metafísica, que ha sido el preferido por la tradición, por una mera disposición editorial. Estas tesis han sido frecuentemente incorporadas a las críticas teóricas de la filosofía primera y la pretendida superación de la metafísica, como una deslegitimación ya desde su propio nombre. En esta ponencia me gustaría exponer algunos de los resultados de las investigaciones de Paul Morox y otros investigadores sobre las listas de las obras de Aristóteles y la tradición aristotélica, que sostienen, esta es la tesis principal, que el nombre de metafísica era utilizado para designar a los libros metafísicos con anterioridad a la edición de Andrónico. Probablemente es un nombre que surja en la tradición peripatética. Estos resultados han sido ya asumidos por muchos autores. Por ejemplo, podemos constatarlos en las ediciones de los últimos 20 años sobre la metafísica, por ejemplo, la de Real en 2004, la de Berti en 2017, incluso la francesa Duminil y Jaulin de 2014. Voy a dividir mi exposición en tres partes. Constatar el nombre de metafísica como algo discutido, una pequeña mención a los nombres que el propio Aristóteles da a su ciencia y sobre todo exponer el argumento del origen anterior el origen anterior del nombre de metafísica a la edición de Andrónico. Efectivamente, en primer lugar, comienzo diciendo que la metafísica es un nombre discutido. En ningún lugar del corpus aristotélico de la edición de Becker se encuentra el término metafísica, solo para referirse al libro. Tampoco se encuentra la expresión ta metafísica. Sin embargo, ya desde la antigüedad los comentadores mencionaban así a este texto. ¿Cómo es posible? La crítica contemporánea había cifrado la aparición del nombre, o la primera constancia del nombre, en Nicolás Damasceno, un autor del siglo I, autor de un estudio sobre la filosofía de Aristóteles. No se sabe si es un capítulo del libro o un libro independiente, pero habría escrito una exposición o una expositio de la metafísica de Aristóteles, según consta en un escolio, un manuscrito de la metafísica de Teofrasto. Nicolás, ¿de dónde salió este nombre? Lo pudo tomar efectivamente de la misma edición de Andrónico o surgió como consecuencia de ella. La expresión metafísica contenida en la edición de Andrónico parece referirse efectivamente al orden de las obras, pues los libros conocidos como metafísicos están editados tras o después de los libros físicos. Como quiera que meta también significa más allá de o por encima de, parece que el nombre casualmente venía muy bien para el objeto de su estudio, el estudio de lo suprasensible y trascendental. Esta opinión fue mantenida por grandes especialistas, por ejemplo, Bonitz, Zeller, Jäger, Heidegger también, por cierto, y Düring. Cito a Düring. La colección que nosotros llamamos metafísica parece que no encontró título apropiado. No sabemos por qué no escogió el de filosofía primera o, siguiendo a Teofrasto, el de teoría sobre las realidades primeras. Supongo con Bonitz que el contenido de los 14 libros se le antojó quizás demasiado dispar para ponerle un título como esos. Prefirió una denominación totalmente neutral. Bien, entonces metafísica como nombre de la metafísica es un nombre discutido. Aristóteles efectivamente no nombra a su ciencia ni a su obra no estaba compuesta ni publicada como es sabido, pero no nombra su investigación como tal. Él utiliza Sofía en el libro Alfa y en Epsilon la llama ciencia primera, filosofía primera y ciencia teológica, no teología, que eso también ha dado pie a una cantidad de confusiones tremendas.
A algunos autores les gusta incluir otras denominaciones, por ejemplo, la definición de Gadma, la ciencia del ente en cuanto ente, o la ciencia de la verdad en alfa minúscula, o la ciencia buscada en alfa 3. Pero nos podemos quedar con Sofía, ciencia primera, filosofía primera y ciencia teológica. Bien, ¿cuál es el argumento fundamental? ¿Cómo podemos conocer las obras o las obras de Aristóteles? Pues los documentos que tenemos para reconstruir la historia de la transmisión de los textos de Aristóteles son los catálogos antiguos de las obras de Aristóteles. Disponemos de tres catálogos antiguos sobre las obras. El primero es el catálogo contenido en la biografía de Diógenes, que es del siglo III después de Cristo. ¿De dónde procede este catálogo? Según Durin y la mayor parte de los especialistas, procede de Hermipo, que era el bibliotecario de Alejandría a final del siglo III a.C. Este sería el catálogo de las obras de Aristóteles existente en la biblioteca del Museo de Alejandría. Según Morós, pertenece o procede de Aristón de Queos, que es miembro del Peripato en Atenas durante el siglo III a.C. Este sería el catálogo existente en la biblioteca del Liceo de Atenas. O sea, que el catálogo de Diógenes Laercio procede o bien de Hermipo o bien de Aristón de Queos, pero en cualquier caso del siglo III a.C. ¿Qué refleja el catálogo de Diógenes Laercio? Las obras de Aristóteles conocidas en aquella época, o sea, un siglo después de la muerte del Estagirita. El segundo catálogo es el contenido en el así llamado Anonymous Menagii, que es de Esiquio del siglo V-VI después de Cristo. Este catálogo tiene o posee, según Moró, la misma fuente que el catálogo de Diógenes Laercio. Por tanto, de finales del siglo III a.C., pero es independiente del de Diógenes. Este catálogo viene a confirmar y completar el catálogo de Diógenes Laercio, en aquellos títulos que se cayeron por causas accidentales. En algunos títulos que se cayeron por causas accidentales. Hay un tercer catálogo del siglo IX después de Cristo, que es el catálogo árabe de Eusebia. Este catálogo es presentado por el propio Eusebia como obra de un tal Ptolomeo. Ptolomeo es importante porque es una fuente de todas las biografías neoplatónicas, siríacas y árabes, que a su vez procede del catálogo que realizó Andrónico de Rodas en el siglo I a.C. Este catálogo nos permite conocer el estatus de las obras de Aristóteles en el siglo I a.C., es decir, 3 siglos después de la muerte de Aristóteles y poco después de la edición hecha por Andrónico. Entonces, propiamente, la metafísica en los catálogos. En el catálogo de Diógenes no se menciona la metafísica, tan solo un solo libro de ella, el libro Delta, sobre los sentidos de las palabras, que es el número 36 en la edición de Durin. En el catálogo anónimo sí se menciona la metafísica, como con una obra de 10 libros. Si ambos catálogos dependen de una fuente en común del siglo III, como hemos dicho antes, y de manera independiente, ¿cómo es posible esta divergencia? O sea, ¿cómo es posible que el catálogo de Diógenes y el de Esiquio, teniendo la misma fuente, haya una diferencia, no mencione el de Diógenes el de metafísica? La tesis de Morós es que el manuscrito de Diógenes está corrompido. Es decir, sí contendría los títulos de metafísica como hace el anónimo, pero se habría perdido por causas fortuitas. Y los argumentos que da Morós son los siguientes. El primer argumento. La reconstrucción del manuscrito de Diógenes que contenía el catálogo de obras tiene 5 columnas. Las 3 primeras tienen 35 títulos. Sin embargo, la cuarta solo tiene 30. Según el orden sistemático de las obras, la metafísica debería estar situado en ese lugar. Segundo momento.
El catálogo anónimo presenta en ese lugar 5 títulos, no recogidos en el catálogo de Diógenes, la metafísica y 4 obras hiponemáticas. Hay coincidencia en las obras, excepto en las 5 citadas. Por lo tanto, el catálogo de Diógenes está incompleto. Conclusiones. El catálogo del siglo III a.C., que ya fuese de Aristón de Queos o de Hermipo, contenía el título Metafísica. El título es anterior a segunda conclusión, segunda cosa que se puede inferir, es que sería anterior a Nicolás Damasceno. Y el término metafísica nada tiene que ver con un orden bibliográfico, editorial o cronológico, porque antes de la edición de Andrónico ya estaba presente en los catálogos del siglo III a.C. El segundo argumento de Morós respecto a la corrupción del catálogo de Diógenes Laercio es el siguiente. El orden del Pinax de las obras no es aleatorio. El título de metafísica está situado tras las obras matemáticas y seguidas de las hiponemáticas. El orden de las obras teóricas es física, matemática y metafísica, que sigue el mismo orden de epsilon 1, es decir, de la clasificación de las ciencias teóricas. Por lo tanto, se puede concluir que el término metafísica nombraba efectivamente a la filosofía primera. Basado en estas tesis, estos argumentos, como veis, son bastante plausibles, que la ausencia del nombre metafísica en el catálogo de Diógenes Laercio sea por meras causas fortuitas. La confirmación del catálogo anónimo, la confirmación de la presencia del nombre metafísica en el catálogo anónimo, yo pienso que es un argumento muy fuerte para negar que metafísica no fuese un nombre que había elaborado la propia tradición peripatética para nombrar esos libros, ya sea efectivamente en el catálogo anónimo solo tenía 10 libros, pero ya había un conjunto de libros dedicados a los temas metafísicos, a los temas de la filosofía primeros, que habían adquirido el nombre de metafísica. Por apuntar o apuntalar más esta tesis, es conocida como un lector, no es discípulo directo, un lector de Morós, Hans Reiner, va más allá y sostiene que el título actual del tratado, el cual efectivamente Aristóteles nunca componer, es obra del primer editor de la metafísica, es decir, de Eudemo de Rodas, el discípulo o uno de los discípulos principales del propio Aristóteles. Por lo tanto, ¿y en qué se apoya tal argumento? En la sucesión, igual que ha dicho Morós, física-metafísica. La distinción entre próteros physeis, primero por naturaleza, y próteros pros gemás, primero para nosotros. El testimonio de Pseudo Alejandro apoyaría esta tesis, pues él afirma que hubo una primera edición de la obra metafísica por el propio Eudemo. Como veis, se trata de argumentos sólidos, bastante plausibles, en los cuales se sostiene que el término metafísica funcionaba perfectamente con mucha anterioridad a la edición de Andrónico de Rodas. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Hay muchas referencias a textos, muchas referencias bibliográficas que podéis consultar cuando el libro sea publicado. Muchas gracias.